voy a comentar qué es un reactor químico. Es un equipo que está diseñado con el fin de maximizar la conversión y la selectividad de la reacción seleccionada. Los reactores son las unidades de procesos más importantes en el ámbito de la ingeniería. Según su modo de operación están los reactores continuos y discontinuos. Según el tipo de flujo están los ideales y no ideales, y según las fases albergadas se cuentan con los reactores homogéneos y heterogéneos. Un reactor biológico es un equipo en el que se lleva a cabo un proceso químico que involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas. Puede ser proceso aeróbico o anaerobio. El aeróbico es una transferencia óptima de oxígeno. Este se disuelve poco en el agua por la agitación que se requiere para la mezcla de nutrientes y la fermentación homogénea. El anaerobio es la conversión de la materia orgánica a metano y a dióxido de carbono en ausencia de oxígeno e interacción de diferentes bacterias. Su diseño de reactores es diferente a los reactores químicos. Está determinado por la velocidad de reacción y las variables que le determinan. También depende de características incéntricas del organismo o cultivo como crecimiento y tasa de división celular. El agua pretratada se introduce en el reactor biológico de fangos activos. En este se mantiene un cultivo bacteriano en suspensión formado por un gran número de microorganismos agrupados en flóculos o fango biológico. Esta mezcla del agua con cultivo en suspensión se denomina licor mezcla. Este proceso biológico requiere de una gran cantidad determinada de materia orgánica, ya que cantidades excesivas de estos compuestos orgánicos, metales pesados y sales pueden inhibirlo o destruirlo, y cantidades reducidas de nutrientes pueden no ser suficientes para mantener el proceso. El sistema de aireación, además de oxigenar asegurando las condiciones aerobias, permite la correcta agitación del licor mezcla, evitando la sedimentación de los flóculos. Tras un tiempo de retención en el reactor, el licor mezcla pasa del decantador secundario. En este equipo se produce una separación sólido-líquido. Los flóculos, al ser más densos que el agua, sedimentan por gravedad y se depositan en la parte inferior del decantador. Así, se obtiene un efluente clorificado. Una parte de los flóculos que sedimentan en el decantador secundario son reciclados para mantener un cultivo de bacterias en suspensión adecuado en el reactor biológico. El resto de los lodos son retirados y extraídos del sistema. Para una explicación más certera acerca de cómo es el manejo del reactor biológico para aguas residuales, tenemos que decir que las aguas residuales sencillamente es agua que contiene impurezas y contienen contaminantes orgánicos que son resistentes a la degradación por vía química. Entonces por eso tienen que tener un proceso de reactor para poder ser depurados de manera más eficiente. A la izquierda sencillamente encontramos un gráfico el cual explica más o menos, dependiendo de la zona que nosotros tengamos, cómo se da ese proceso biológico. Entonces, para clarificar el concepto de lo que es el manejo de aguas residuales mediante un reactor biológico, tenemos el ejemplo que encontramos a nuestra izquierda, el cual consta de 4 principales fases para el desarrollo de este mismo, que es el llenado, la reacción, la sedimentación y el vaciado. Hay que recordar que todo esto se hace en un solo tanque y que se hace en un reactor de flujo discontinuo, el cual es un sistema de crecimiento suspendido en el cual hay una mezcla de agua residual con un lodo biológico y existe en un medio variado. Ahora, para la primera fase, que es el llenado, sencillamente tenemos un agua residual que se introduce dentro del tanque y esta agua es a la que se le requiere hacer el tratamiento. Luego, para la segunda fase tenemos la reacción o aireación. Entonces, en la segunda fase del ciclo lo que se busca es mezclar de manera mecánica el agua residual para eliminar las impurezas y espumas y preparar los microorganismos para recibir oxígeno, ya que posteriormente acá se va a hacer el proceso de aireación, en el cual se da la etapa en donde se inyecta el aire al sistema. Y esto permite que se produzca un proceso de degradación biológica. Además, cabe recalcar que cuanto más tiempo yo inyecte aire al sistema diferentes o variarían sus resultados. Luego se da el proceso de reposo y sedimentación. Esto es como un conjunto. Entonces, en este momento lo que se hace es que después de que yo tengo el aire inyectado, la mezcla entra como en un reposo y a partir de la reacción que se dio, se sedimentan y se separan en 2 grupos. Uno que tiene el agua ya de manera, por decirlo así, purificada, y luego tenemos el sedimento que está en concentración abajo. Y luego al final lo que se hace es terminar de separar la mezcla mediante el vaciado. Entonces aquí lo único que se hace ya es, después de haber decantado la mezcla, extraer la parte que tiene el sedimento, dejando solamente el agua purificada. Y este es el proceso en el cual reaccionan los microorganismos y se obtiene el tratamiento de aguas residuales. Entonces, ya como lo hemos mencionado anteriormente, el propósito del bioreactor es conjuntar un ambiente biológico de un cultivo vivo con el ambiente de un dispositivo en el que se controlan todas las variables de temperatura, de volumen, de presión, de concentración de sustancias, de sedimentación y entre otras cosas. Entonces la pregunta radica, ¿para qué hacer esto? Entonces, en la industria, por ejemplo, se puede tomar provecho de utilizar los bioreactores para producir en mucha mayor cantidad células vegetales en una proporción exponencialmente mayor a la que se produciría por medios naturales como la reproducción de células madre.
madres. Entonces, por ejemplo, en la producción de las células vegetales de la antiocianina, se puede observar que en un bioreactor la producción de este pigmento es de 16.133.160 veces más a lo que se obtendría directamente en las plantas. Entonces, como tal, la antiocianina es un pigmento vegetal que ofrece una gama de colores que abarca como desde el rojo hasta el azul, que se deriva de muchas frutas y vegetales y ofrece un reemplazo a los colorantes artificiales y que puede ser utilizado tanto para alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos. Y además también tiene efectos terapéuticos y benéficos. Y a escala industrial hay pocos procesos reportados, pero también puede ser utilizado para drogas o químicos, que puede ser por ejemplo la berberina, que es una medicina herbal, para la ubiquinona de 10 o para saborizantes y fragancias, que lo pueden ser la vainilla, la cocoa, o para los colorantes o pigmentos, que fueron los que ya les mencioné anteriormente, que es la anticianina y el azafrán y otros más. En cuanto a los reactores biológicos batch, cambian algunos componentes y la distribución en relación a un batch convencional. El reactor opera de forma discontinua y secuencial durante el ciclo y consta de 4 etapas que son llenado, en donde ingresa la materia prima y las aguas residuales, aireación en donde se crea un ambiente fresco con la adición de aire, la anoxia, la cual restringe la presencia de aire en el medio, la decantación que separa todo el material sólido no deseado y el vaciado que remueve sedimentos y extrae el agua. Por otra parte tenemos el reactor batch alimentado que busca mantener un medio fresco mediante aireado. Allí se puede controlar la velocidad de producción de la biomasa presente en el fondo del reactor y es ideal cuando se quiere tener una alta densidad celular. Además, se tiene una variante del reactor batch alimentado, el cual remueve entre un 80 a 90% del cultivo presente para ser reemplazado por uno fresco. Esto permite que haya presencia de inóculos grandes que hayan pasado por varios ciclos. Además, se tiene continuidad en el reactor y no se deteriora el medio, ya que se reduce el tiempo en que pasa de un ciclo a otro. La segunda operación de bioreactores es el batch alimentado. Estos son muy útiles cuando se requiere una elevada densidad celular en la etapa de iniciación del proceso, que implica un alto consumo de nutrientes, especialmente de fuente hidrocarbonada, que suele funcionar como un sustrato limitante. Dentro de este se encuentra el drop-fill o semicontinuo, que consiste en remover al final de la operación entre un 80 y un 90% del cultivo y reemplazarlo por medio fresco. La tercera operación es el continuo, donde el caudal de entrada de medio fresco es igual al de salida de medio utilizado. Estos son utilizados en cultivos donde la velocidad de crecimiento celular es constante, por lo que existe un suministro constante de nutrientes o para la remoción permanente de productos, sobre todo en sistemas inmovilizados. Para su buena aplicación se requiere el diseño de sistemas que permitan suplementar continuamente el medio de cultivo, evitando la remoción de las células y así minimizando lo que se denomina lavado del cultivo.